No todo es como lo pensaste en el momento en que empezáis a transitar ese camino, ¿no? Porque tenéis como la meta al final. Totalmente. Y el camino te va mostrando distintas cosas que en algún momento no las viste. Me acuerdo una vez también que se hizo un concurso de, creo que era de escritura. Y bueno, la decisión final era que la ganadora había sido yo. Y mi mamá tuvo que decirle, con el dolor de mi alma, ella no puede ser la ganadora. El aprendizaje más importante que yo llevaba en ese momento era como la capacidad de observación que había adquirido en la escuela de arquitectura y como una visión, obviamente, respecto a la arquitectura, pero entrar de lleno a trabajar como en la parte técnica fue aprender una carrera nueva prácticamente. Bienvenidos a Liderazgo Silvestre, un podcast donde hablamos de la vida, del liderazgo y de las personas. Y en este episodio, el episodio número 10, tengo el honor de entrevistar a la querida Sole Prado. Sole, muchas gracias por abrirme las puertas de tu viña, de la Viña Prado. Muchas gracias, Javi. Un honor para mí poder estar hoy día aquí contigo. Quiero que nos contes muchas cosas interesantes porque la Sole hoy día lidera las operaciones y todo, la verdad, que de Viña Prado, ¿no? Exactamente, sí, así es. Sole, pero si nos puedes contar un poquito para que todos conozcan quién es la Sole Prado, qué edad tienes, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy Soledad Prado, tengo 36 años, nací en Santiago, mi familia, la verdad es que casi toda es de Santiago, y bueno, tenemos este campo hace 4 generaciones ya, y estudié arquitectura, estudié en un colegio, bueno, partamos un poquito más de atrás, estudié en un colegio en Curacaví, que es un colegio que lo hemos hablado anteriormente, que fue un colegio que fundaron mis papás, ¿no es cierto? Cuando salí de cuarto medio me fui a Valparaíso a estudiar arquitectura en la Católica de Valparaíso y posteriormente trabajé 7 años en Alemania. Bueno, estudié y trabajé en Alemania como arquitecta y retorné acá en el año 2020 a tomar el liderazgo de lo que hoy día es Viña Prado. ¿Y qué es Viña Prado? En realidad es este proyecto que nace como desde la necesidad un poco, como este llamado de hacernos cargo de este campo familiar que es un viñedo antiguo de al menos 200 años, calculamos nosotros, que lleva casi 100 años en mi familia y que tiene un patrimonio vitivinícola, histórico, muy particular y que para mí era una inquietud muy grande como no dejarlo ahí morir por muerte natural y hacer algo con esto. Así que ahí es como nace Viña Prado, que en el fondo es este proyecto de los vinos embotellados que llevan este nombre que se producen en nuestro campo familiar. Perfecto, Sole, ¿y cómo conectáis? Porque, claro, tú estudiaste arquitectura, mencionabas recién que estuviste en el colegio en Curacaví, ya vamos a hablar un poco de cuál era la formación de ese colegio, pero ¿cómo conectáis la arquitectura con la recuperación de este patrimonio? Sí, la verdad es que fue algo muy curioso, como te decía anteriormente, nunca me crié acá realmente, veníamos poco, veníamos para vacaciones de invierno un par de días, una semana a veces, Semana Santa, que era cuando estábamos en plena vendimia en el fondo, y vacaciones de verano por 1 o 2 semanas también. Entonces, si bien es cierto el tiempo que pasábamos acá era cortito, para mí era muy significativo porque, sobre todo en Semana Santa, cuando estaba activa la vendimia, me llamaba mucho la atención todo el movimiento que había en este campo, que durante todo el año parecía como mucho más dormido, más tranquilo, y de repente en vendimia aquí todo como que volvía a la vida, estaba lleno de gente, la bodega funcionaba hasta tarde, y sobre todo lo que me llamaba la atención era ver cómo se hacían los vinos acá, que era totalmente distinto a lo que yo tenía en la retina, y que probablemente es lo que todos tenemos en la retina cuando pensamos en una viña, ¿no? Yo vivía en Curacaví, al lado de Casablanca, así que para mí la idea de un viñedo es como el clásico paisaje de las hileras, ¿no es cierto? Todas las parras ordenaditas, una casona grande arriba en el cerro, como indómita, ¿no es cierto? Que está ahí ese castillo moderno, que es como una reinterpretación. Y acá era todo lo contrario, era un viñedo antiguo, desordenado, una bodega de barro y paja, una máquina que parecía del año 1. Y todo esto me llamaba la atención, que cuando yo le preguntaba a mi papá me decía, bueno, esto es así nomás, o sea, no había como tampoco mucho conocimiento detrás de esto, pero sí mucho amor, ¿no? Yo veía que mi papá, a pesar de que él tenía otras actividades en Santiago, toda su vida había mantenido este campo, lo había conservado y seguía invirtiendo mucha energía y cariño en este lugar. Entonces, en el momento en que empecé a estudiar arquitectura y me empecé a acercar un poquito más al patrimonio chileno, ¿no es cierto?, la arquitectura chilena, empecé a cuestionarme más esto y pensar, bueno, aquí debe haber una historia que probablemente no muchos manejen, ¿no?
Y así fue como llegué a mi quinto año de arquitectura, cuando ya tienes que empezar a pensar en el título, como en la tesis de arquitectura. Y le comenté a mi profesor, que iba a ser mi profesor guía, si le parecía un tema interesante. Me dijo, sí, la verdad es que sí, veámoslo. Y ahí empecé a estudiar, a profundizar en el tema, y me acuerdo que buscando bibliografía, lo único que me aparece en el buscador, así como de la biblioteca de la universidad, es Viñas de Litata, 500 años de historia. Y eso fue como ese momento así como revelador, súper un hito en realidad, y decir, wow, aquí está la primera respuesta, o sea, que hay 500 años de historia y mi papá, que lleva es tercera generación, no lo sabía, yo tampoco, aquí hay algo muy importante que tiene que ser estudiado. Así me empecé a meter a leer, buscar información y todo. La verdad es que era lo único que existía como editado sobre el Valle de Litata. Así que el resto de la investigación de este proyecto de tesis fue yendo a la Biblioteca Nacional, aquí en la zona, averiguando en la municipalidad, etcétera, y recopilando información y tratando un poco de armarme el panorama de lo que era el Valle de Litata. Y bueno, ahí entonces nace esta conexión de entender un territorio, ¿no? Un territorio con la gente, porque bueno, mi escuela tiene como una aproximación bien humanista de la arquitectura, y obviamente la arquitectura es un espacio que lo habita el hombre. Exactamente. Y cuando empecé a estudiar este lugar, este territorio, con esta gente, me di cuenta que Portezuelo y el Valle de Litata en general es una zona, un territorio que se forjó en torno al vino. Aquí todo ocurre en torno al vino. O alguien tiene viñedos y los trabaja, o envasa vino, o trabaja en la cosecha, en botella, o lo comercializa. Entonces todo el motor económico y como los tiempos de Portezuelo y probablemente en todas las otras comunas del Valle de Litata se mueven en torno al vino, y eso obviamente tiene como esa mirada arquitectónica, y por otro lado esta mirada como desde la vitivinicultura, que fue algo que empezó a aparecer más tarde cuando ya empecé de lleno a meterme en este proyecto. Qué bonito, y qué lindo cómo se juntan las piezas de los 15 años de historia, de la escuela en la que te formaste, o sea, como que todo de alguna manera igual va tomando como un sentido. Exactamente. Si hubiese estudiado quizás arquitectura en otra universidad, no habría sido tan importante, tan relevante el patrimonio, los territorios. Totalmente, sí. A mí me pareció muy revelador eso. De hecho, hay como una frase bien, bien bonita que decanta de todo este proceso de estudio, porque bueno, mi escuela tiene como esta mirada, te decía, un poco más humanista, y trabajamos mucho en base a la observación, entender los espacios, cómo se habitan, cómo los utilizamos, qué nos producen también, ¿no? Porque si bien es un espacio concreto, rígido, también genera algo en la forma en que los percibimos. Y eso se va replicando en las distintas escalas, puede ser una casa, una calle, un pueblo o este espacio tan vasto como es el valle. Y en este estudio entonces me empiezo a dar cuenta que aquí que todo tiene que ver con los tiempos, ¿no es cierto? La forma de cultivar en el Valle de Litata no tiene que ver con acelerar algo, es todo como de espera. Acá la gente ni siquiera mira la hora muchas veces, no saben qué hora es, pero lo saben porque... Por el sol, los ritmos de naturaleza. Los ritmos los tienen tan integrados, es realmente bonito eso. Y ahí me empecé a dar cuenta que esto no eran vinos de guarda, de cierta forma, eran vinos de espera. Creo que eso, porque aquí todo se espera, ¿no? No es como la guarda que lo metís como en la barrica y esperáis 5 años, 2 años, no sé, hasta que el vino está listo. No, aquí tiene que ver con esperarlo, no acelerar ningún proceso y estar siempre atento como a esos cambios del territorio, ¿no? Cuando de repente ya se pone todo otoñal, como ahora, ya viene la poda, bueno, ahora estamos en vendimia, ¿no es cierto? Pero ya empieza a bajar la temperatura, se empiezan a caer las hojitas, y el viticultor, en este caso que es el Iberio Canales, sabe en qué momento ya hay que empezar a podar. No lo tiene en un calendario, no lo tiene a lo mejor lo la vista. Lo ve como en la observación. Exactamente, sí, es muy de observación y de estar compenetrado con esos ciclos naturales de la naturaleza. Oye, qué loco, ¿y alguna vez te has tomado esta conciencia de que estáis trabajando a los ritmos de la naturaleza, que estáis a sus ritmos, a sus tiempos, a la espera, y que también hay un proceso de la vida que hay que respetar y de tu propia vida también? Sí, por supuesto. Yo creo que aquí lo que más he aprendido es como a ser paciente, muy paciente, como que ha sido bueno, desde el 2020 ha sido un viaje, son 5 años ya, la verdad es que se me pasaba así rapidísimo, a veces miro para atrás y digo, wow, qué poco tiempo, pero qué tanto a la vez, es como bien contradictorio. Qué profundo. Sí, y yo creo que lo más bonito ha sido eso, como tomarme las cosas con pausa, que todo vaya como decantando en su tiempo, a veces
uno quiere que las cosas ocurran rápidamente y pones toda tu energía en que eso ocurra y la vida te dice, no, tienes que esperar, tienes que tomártelo con pausa y para mí creo que lo más concreto respecto a este aprendizaje ha sido esta sala de cata donde estamos ahora en este momento sentadas, que bueno, partió a través de un proyecto Corfo que me gané en el mismo año 2020, en plena pandemia, y con todas las ganas de hacer todo lo que se pudiera, pero con todos estos impedimentos de los permisos, que no podía salir, que no había gente, etc. Después llegó el invierno, no podíamos construir porque estaba todo anegado aquí prácticamente. Y así obviamente me empecé a dar cuenta, wow, uno puede tener muchas ideas en la cabeza, pero el mundo, el tiempo, la vida te va poniendo obstáculos y tiene que ir de a poquitito uno acomodándose a esto. Así pasaron casi 3 años hasta que este espacio quedó de la forma en que está y queda mucho por hacer aún. Pero también es muy gratificante darme cuenta que a pesar de haberme demorado, está quedando de la forma en que lo esperé en algún momento, ¿no? El resultado finalmente es como lo que tú querías, quizás. Sí, sí, exactamente. Y que se haya ido demorando también le ha dado espacio como para ir decantando otras cosas, Claro. porque en el camino también te vas dando cuenta que hay que ir acomodándose, ¿no? No todo es como lo pensaste en el momento en que empezáis a transitar ese camino, ¿no? Porque tenéis como la meta al final. Totalmente. Y el camino te va mostrando distintas cosas que en algún momento no las viste. Me encanta que lo digas, porque una de las frases de mi vida es: lo importante es el camino. Totalmente, sí. Como que lo tengo así puesto en mi escritorio, porque finalmente uno está siempre en la meta, en el resultado, y se olvida el proceso, y quizás en el proceso está lo más lindo, como el aprendizaje. Sí. Qué heavy. Oye, querida, bueno, yo una vez conversé con tu papá aquí, bueno, que esta de noche lamentablemente no les puedo mostrar la viña, pero tu papá y tus papás fundaron un colegio en Curacaví. Sí, exactamente. Y me acuerdo que ellos nos contaban, él me contaba, que el enfoque de este colegio era un poco forjar a los niños un poco para que entendieran la vida como una empresa o los proyectos como una empresa. ¿Cómo eso te conecta hoy día con estar liderando Viña Prado? Muchísimo, yo creo que esos 12 años que tuve ahí en ese colegio de formación me marcan profundamente hasta el día de hoy. Este colegio se fundó porque, bueno, mis papás vivían en Santiago y querían una vida más tranquila. Mi papá obviamente había vivido una gran parte de su vida acá en el campo y también estaba como metida en esa vorágine, ¿no? Como una empresa grande, con problemas y mucho estrés. Y antes de que yo naciera decidieron hacer como un cambio radical, se fueron a Curacaví. Nací al par de años y bueno, ahí probablemente no lo habían visto todo el camino, así como lo que hablábamos recién en la meta, y dijeron, chuta, ahora tenemos una hija, ¿qué hacemos? Hay que educarla. Y Curacaví era un pueblo chiquitito en ese entonces, muy cerca de Santiago, pero ya habían tenido la experiencia con mi hermano de que él tenía que viajar todos los días y no querían obviamente ponerme en esa situación, y se empezaron a dar cuenta que había mucha gente en esta misma situación en Curacaví que estaba esperando tener una educación de calidad, buena, consciente. Y ahí entonces aparece la idea de fundar Farmland School, que los invito igual a conocer el proyecto porque es realmente bonito. Y el corazón de este proyecto es educar haciendo, ¿no? O sea, que el aprendizaje, muy parecido de repente como al Waldorf, ¿no? Como que el aprendizaje sea lúdico, que metas las manos al barro, que si tienes que aprender matemáticas no sea de esta forma tan teórica, sino que mucho más práctico, y ocupando lo que había en el lugar. ¿Y qué era lo que había? Campo, árboles frutales, un huerto precioso. Entonces desde chicas teníamos un huerto en el colegio, plantábamos, cosechábamos, envasábamos, vendíamos. Sí. Y eso como que concluía todo en esta mini empresa, que era un ramo donde teníamos una mini empresa que tenía un gerente, una secretaria, un departamento de adquisiciones, los vendedores, los cosechadores, y bueno, generábamos dinero con lo que percibíamos de estas ventas, ¿no? Y se reinvertía, comprábamos cosas, algo que necesitáramos nosotros, y la verdad es que fue una experiencia increíble, súper entretenida, escribíamos cartas, entonces ibas adquiriendo el aprendizaje sin darte cuenta siquiera, porque estás jugando todo el rato. Totalmente, una escuela de vida literal. Sí, absolutamente. De hecho, sí, y obviamente eso es un aprendizaje que lo llevo hoy día también con lo que hago, ¿no? Que me acuerdo muchísimo, o sea, como que lo tengo tan como en el ADN, eso, como, sí, súper integrado, exactamente. Qué maravilla, qué maravilla. No sé si tus papás se estaban dando cuenta en ese minuto de lo que estaban haciendo realmente como
como quizás pensando que esto iba a tener estos resultados más adelante. Sí, yo creo que ahí fue la inteligencia de mi mamá, yo creo, porque mi papá siempre fue una persona que criticaba muchísimo la educación chilena y los sistemas de educación, y en el momento en que se abrió la posibilidad de hacerlo, obviamente ellos no querían hacer ellos el colegio, Claro. pero se vieron en esa disyuntiva de decidir o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Claro. Y ahí mi mamá le dice, esto sería una muy linda oportunidad como de poder como aportar y cambiar esto que has criticado tanto, porque él también tenía una muy linda experiencia con un profesor acá en Portezuelo. Me contó una vez la historia. Sí, exactamente, porque él, bueno, a los 3 años se vino al campo de Santiago con mis abuelos y estuvo acá como hasta los 8 años más o menos. Y en ese periodo tuvo un profesor que era un normalista, muy joven, creo que tenía 21 años él, y tenía él como toda esta, yo creo que ha sido una cosa muy como intuitiva Y de él, vocación, así. y vocación absoluta, entonces les enseñó a hacer un montón de cosas, a construir, a hacer muebles, tenían, cultivaban cosas, tocaban música, y mi papá entonces fue para él yo creo que un muy buen mentor, y eso después lo trató de replicar en el colegio y bueno, creo que les ha resultado bastante bien. La verdad es que los niños que salen de ese colegio ya creo que son como, este año se cumplen 30 años, son ya creo que 15 generaciones que han salido del colegio y yo sé, bueno, obviamente por lo que converso con mi mamá, que hasta el día de hoy ella es la que está a cargo. Sigue vinculada al colegio. Sí, que la verdad es que son niños que siempre son un aporte para la sociedad. Yo creo que esa es como la satisfacción más grande. ¿Y tu mamá es profe? Ella es profesora, sí, Sí. pero estudió después, ¿cachai? ¿Y qué les pasó? Que tenían este proyecto tan innovador, tan distinto, que no tenían la posibilidad como de encontrar un profesional que calzara o que pudiera interpretar lo que ellos querían de buena forma. Entonces pasaron como por 3 o 4 directores y finalmente mi mamá dijo, no, ¿sabéis que la directora voy a ser yo? Y bueno, la ley de educación permite que no sea un profesor exactamente, pero obviamente se sentía ya con la responsabilidad de al menos tener el título de profesora, Claro. así que lo estudió, sacó su título. Después estudió además psicología, así que tiene ahí como una buena... O sea, una maestra literal. Totalmente, sí, no, una capacidad así impresionante. Ay, qué ganas de conocerla. No, increíble. Otra entrevista de Liderazgo Silvestre, una segunda Sí. entrevista. Oye, Sol, es que seguro, sin duda, porque si tú eres hija de ella y de él, algo tiene que haber muy bien en ellos. Y te quiero conectar un poco con la segunda pregunta que viene con todos mis entrevistados. ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida? ¿Quién te has anclado? ¿Quiénes han sido las personas a las que me gusta tener esta como idea de que nos tiran lianas, nos tiran Sí. como cuerdas y nos vamos agarrando? Exactamente. Uy, es difícil, porque lo había pensado, bueno, en algún momento cuando conversamos previamente, y siempre uno piensa, bueno, tu referente es un escritor, o en mi caso una arquitecta, o un arquitecto. Y bueno, evidentemente hay grandes personajes de la historia que uno siempre se referencia a ellos, o que has estudiado porque, bueno, durante tu carrera, qué sé yo, pero finalmente yo creo que las personas que más te impactan son las de carne y hueso, las que están ahí, las que veis en el día a día. Totalmente. Y obviamente la figura de mis padres para mí es una tremenda inspiración de trabajo, constancia, perseverancia, de mucha resiliencia. Mi mamá, una persona tremendamente resiliente. Mi papá, por otro lado, una persona que siempre ha mantenido la calma ante todo. Con todos los sucesos que ocurren cuando tienes una empresa o tienes un proyecto grande funcionando, o este mismo campo que se quemó hace un par de años atrás, y la verdad es que aprender de él y de ese temple con el que él toma las cosas, estoy lejísimo de alcanzar ese temple, No, pero realmente inspirador él para mí en ese sentido, y mi mamá obviamente con su fuerza, que es una mujer implacable. Creo que han sido grandes mentores en mi vida. Y después, sabes que yo creo que también las amigas, como que uno, los referentes, Qué lindo, como tus amigas, cuando las veís, lo que hacen, como el día a día están como batallando con la vida, porque la vida no es fácil. O sea, hoy día estamos súper acostumbrados a ver en internet y uno mira la misma red de Viña Prado, ¿no? Que se ve todo bonito, simpático, toda la gente contenta, pero muchas veces las redes no muestran lo real y que la vida está llena de dificultades, de momentos duros, de mucho esfuerzo, de sacrificio. Y eso lo veo en mis amigas, las más cercanas. Ayer estaba sentada, de hecho, con una amiga que empezó a escribir poesía en un momento de enfermedad. Y lo encontré tan lindo, tan humano, como mirarle de repente y decir,
wow, admiro la fortaleza que tenéis y creo que eso a mí me nutre mucho. Qué humilde, me encanta que lo digas porque habla de una humildad tuya y de una apreciación por el otro muy grande, Sí. como de ver a los otros, de verlos en su totalidad, en su integridad. Qué bonito, qué lindo. Ay, Ay, a mí igual me emocionó, es que ayer fue súper bonito, como que de repente me quedó mirando y me dijo, ¿te estoy aburriendo? Y fue como, no, es que en ese momento no podía ni siquiera hablarlo porque lo encontré tan bonito y como también entender otras miradas, de dónde la gente también saca su fuerza. Y ella en ese momento, como de esta enfermedad, estaba como buscando toda su fuerza a través de sus hijos. Yo no tengo hijos, pero en ese momento también obviamente lo relacioné a mis papás, que probablemente ellos también se han visto en eso. Entonces, al final creo que son esas las cosas que más te inspiran y donde uno dice, aquí está la referencia que quiero tener en mi vida, ¿no? Como sí, la fortaleza desde desde lo vulnerable un poco, sí, desde la adversidad, que me encanta, sí. que siempre lo veo así. Oye, querida, y en ese sentido, un poco para ir siguiendo con la pauta, ¿cuál es, así como para tu amiga puede ser la enfermedad un hito clave en su vida, que la hizo hacer poesía, que quizás lo tenía muy guardado ella también y lo permitió salir, ¿qué hitos claves en tu vida permitieron que apareciera esta Sole, fuerte, potente, aguerrida como te veo, con mucha fuerza? Yo creo que fue un proceso bien largo porque, como te contaba, yo era la hija de los dueños del colegio. Y eso, creo que, bueno, todas las cosas que uno hace siempre tienen un costo, ¿no? Y yo creo que mis papás tuvieron como la mejor de las intenciones en ese momento en que quisieron como compartir este colegio con el resto de la gente, pero quizás nunca dimensionaron lo que iba a significar para mí como hija. Y la verdad es que fue súper duro porque obviamente ellos no me lo decían ni me obligaban, pero yo sabía que mi responsabilidad era ser buena en el colegio, ser un ejemplo, que me fuera bien. Y me acostumbré mucho también como a competir conmigo misma y que mis logros, que sí, era buena estudiante, no te voy a decir que era puro 7, pero era buena estudiante, me iba bien, qué sé yo, muchas veces se veían un poquito como empañados por comentarios súper fomes, como, bueno, es que ya le dije a los dueños, como que obvio que le va bien, y si le va bien, a lo mejor es porque la ayudaron, no sé, ¿cachai? Como mirándolo siempre como desde el privilegio, y era todo lo contrario. De hecho mi mamá era mi profesora de lenguaje en un momento, y siempre ella decía, yo te dejaba hasta el final, porque quería primero ver cómo el nivel de todos los otros y después cómo evaluarte a ti. Y era súper difícil. Me acuerdo una vez también que se hizo un concurso de, creo que era de escritura. Y bueno, la decisión final era que la ganadora había sido yo. Y mi mamá tuvo que decirles, con el dolor de mi alma, ella no puede ser la ganadora. ¿Cachai? ¡Oh, me muero ser tu mamá! Sí, fue súper terrible. Bueno, esto yo lo supe un par de años después. Y entonces siempre como un poquito como con esa incerteza, ¿no? Como, bueno, esto lo estoy obteniendo porque tengo como esta situación o es por mérito propio, como que siempre fue un poco ambiguo eso en mi vida durante la época escolar. En la universidad me fue bastante bien y qué sé yo, pero estáis como en una etapa igual bien convulsionada, ¿no? Tenéis 20, 22 años, entonces estás llena de incertidumbre, de inseguridades, qué sé yo. Y cuando salí me fui a vivir a Alemania. Y en Alemania fue la primera vez que yo era como una total NN, porque nadie sabía de qué colegio había salido, nadie sabía nada de mi historial, era una simple inmigrante. Y por primera vez como que pude mirarme a mí misma y decir, bien, esto lo he logrado yo sola. Claro, es mi mérito. Este es mi mérito y me lo celebro, me costó un montón, o sea, no fue que de un día para otro, o sea, fue a través de terapias también y todo, pero wow, esto lo estoy logrando yo con mérito propio, sin ayuda de nadie. Y creo que fue un momento bien bonito para mí, como de valorarme. Valorarme, esa es la palabra que yo te conectaba antes, como reconocer tu valor. ¿Y tienes como un recuerdo de cuando tú, no sé, te miráis al espejo o hay algún hito así como que tú decís como, en verdad, sí, soy muy valiosa y esto no me lo han regalado, sino que soy una persona valiosa? Creo que eso es difícil, a todos nos pasa. Uno trata bien a veces al otro y se trata pésimo a sí misma, a sí mismo. Y bueno, obviamente a través de estas terapias que fui tomando durante el tiempo en que estaba en Alemania incluso y parte de la universidad, bueno, me acuerdo precisamente de esta psicóloga que veía ahí en Alemania, que me ayudó mucho porque en un momento quise tirar la esponja y me quise venir. Y ella como que me calmó y me dijo, pero ¿por qué te quieres ir tan pronto? Es que yo estoy aquí, llevo 3 años en Alemania, estaba estudiando en ese momento
un magíster y todos mis amigos estaban en Chile trabajando ya en arquitectura, qué sé yo, entonces me veía a mí misma como atrasada, ¿no? Respecto al resto. Y ella me dice, momento, vas muy acelerada en tu vida, pero lo mismo que estaba hablando recién, ¿no? Tal cual. Me dice, vas muy acelerada en tu vida, tranquila, como, ¿qué importa? Han pasado 2, 3 años desde que saliste de la universidad, ¿no? Tienes toda la vida para ser arquitecta, tranquilízate. Y ahí obviamente ella se dio cuenta que yo me hablaba muy mal a mí misma y me dijo, tarea para la casa. Cada vez que tú tengas un mal pensamiento respecto a tu persona, tienes que pensar en 2 buenos, 2 cosas buenas, reforzarte 2 cosas buenas. Y realmente lo trato de poner siempre en práctica. O sea, cuando me estoy empezando así como a machacar sola, que nos pasa siempre y en cada momento, yo creo a todos, en algún momento del día o de la semana, me acuerdo de ella y trato ahí de reforzar. Y con cosas básicas, o sea, como no te estoy diciendo como, ah, es que hice tal cosa, no es como, bueno, pero sabes que en realidad igual me encanta hacer cúgenes y me quedan ricos. Total. Algo básico. Total, si al final ese camino de irse hablando con amor es muy Sí. sutil y después Sí. uno lo va entrenando, pero qué importante que lo digáis, porque muchas veces la gente ve solo la punta del iceberg de las personas, como, oh, a ella le fue súper bien, o qué sé yo, bla, 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 y tal como dices tú recién, nunca se ve el proceso que está atrás. Y tú, qué bueno que menciones esto de la terapia, porque hoy día es como, hoy, y qué sano ir a terapia, Totalmente, qué sano totalmente. tener una psicóloga así de seca que te vaya acompañando, Exactamente. qué sano, y es un poco el camino también que es la invitación que quiero hacer yo a través de este podcast y de todas las cosas que hago, que es como que todos pueden reconocer su valor y quiénes son, ¿cierto? Exactamente, Como, sí. y desde ahí poder desplegar todo el potencial. Me encanta que lo menciones. Oye, Sole, querida, y bueno, hitos claves en tu vida fue esto un poco estar en Alemania, de ahí tú vuelves a Chile. ¿Qué aprendizajes has recogido de todo este ir y venir de la vida? O si tienes otros hitos que te hayan marcado. Sí, bueno, obviamente mi proceso en Alemania creo que fue súper... muchas veces me quedaba como con ganas de hablar, de escribir al respecto, pero para mí como esta experiencia de inmigrar, ¿no? Que era un inmigrante, o sea, yo ¿Qué era edad una tenías NN, ahí? llegué a los 23. Espérate, ¿y sabías hablar alemán? No, nada. Qué Nada. importante, qué importante porque Sí. un del alemán, un del chino. No, chino para mí, te juro. Obviamente tomé un par de clases acá, pero era imposible. Yo hablaba francés igual porque había estado de intercambio en Francia, pero un intercambio cortito de 8 meses. Y la verdad es que me sentía así muda, era terrible porque no me podía comunicar. Y bueno, ahí logré hacer mi primera práctica profesional y siempre agradeció mucho. Y creo que eso igual fue bastante un hito bien importante en mi vida. Esa práctica que tuve en una oficina que después fue donde terminé trabajando, ya de arquitecta, después de 4 años prácticamente. Y bueno, llega un día, cuando conversamos, me contrataron y todo, mi jefe me dice, tranquila, aquí podemos hablar en inglés, pero pasaron 2 semanas y llega el director de la oficina y me dice, oye, le vamos a subir el nivel a esta oficina. Y yo así como, quizás, ¿qué van a hacer? Van a remodelar aquí, no sé. Me dice, vamos desde mañana solo alemán. Y la verdad es que ahí fue como, wow. Y lo agradezco muchísimo porque me costó un montón, pero fue el empujón que necesitaba como para en verdad ver el lenguaje, el idioma en este caso, como algo casi secundario. O sea, el objetivo era comunicarse y cómo, no sé, pero lo tenías que lograr. Así que fue súper entretenido y este proceso como de vivir en otro país, de adaptarte, o sea, en el fondo es como volver a nacer un poquitito. Es muy especial y eso también me genera mucha empatía con todos los inmigrantes que han llegado a nuestro país, ¿no es cierto? Que, claro, muchos hablan español y todo, pero qué difícil, porque realmente, o sea, te sientes como un niño, como un infante que tiene que aprender a ubicarse en una ciudad, a caminar de nuevo prácticamente, aprender el idioma, aprender las reglas, aprender de las leyes locales, ¿cachai? Yo como arquitecta tuve que aprender toda la parte técnica de cero prácticamente. Entonces es como un baño de humildad así bien grande, ¿no? Y sobre todo en esa época que vais saliendo de la universidad y como que, claro, tenéis tu título finalmente y llego allá y es como, no, esto no me sirve de nada. O sea, creo que el aprendizaje más importante que yo llevaba en ese momento era como la capacidad de observación que había adquirido en la escuela de arquitectura y como una visión, obviamente, respecto a la arquitectura, pero entrar de lleno a trabajar como en la parte técnica fue aprender una carrera nueva prácticamente. Oye, es que te escucho y encuentro que sin saberlo, sin conocerte tanto, hay una tremenda persona dentro tuyo, o sea, una humana, pero así al 100, como muy humana. Qué lindo, qué sorpresa me llevo, porque como de verdad que es muy bacán. Te quiero invitar a hacer cuando estábamos estudiando coaching, hablamos de cambiar el observador. Sí.
que en el fondo yo observo la vida desde aquí, desde este lugar, pero uno acompaña un poco al coachee a ponerse en otro lugar, a mirar las situaciones desde otra observación. Sí. Desde la arquitectura podría ser desde otro ángulo, desde otro nivel, desde otro piso. ¿Cuál ha sido tu cambio de observador más grande? Como de mirar el mundo desde otro lugar. Es como que estés mirando una iglesia, ponte tú, y la miráis desde frente, después la miráis del lado, y que te amplía la perspectiva. Uf, qué difícil. Yo creo que eso para mí es fundamental, el cambio de perspectiva, ¿no? Como que es lo que ocurre con los diálogos, ¿no? Cuando intercambiamos ideas, yo encuentro que nada más aburrido a veces que hablar con una persona que piensa igual a ti, porque prácticamente no hay tema, ¿no? Lo bonito es cuando vais como mirando desde la perspectiva del otro, tratando de entenderla, incorporarla. Y trato mucho de hacerlo. Yo creo que eso ocurre harto en mi vida cuando me empiezo a hacer cargo de Viña Prado, porque el proyecto original era junto a mi hermana, Silvestre, que bueno, ese es su nombre social. Daniela es mi hermana y ella estudió veterinaria. Entonces nosotras las dos teníamos este proyecto juntas. ¿Y cuál era la forma de dividirnos? Tú haces la parte agrícola, porque ella como veterinaria y súper metida también en todo lo que es como la parte de los cultivos, biodinámico, la agricultura regenerativa, etcétera. De hecho, ella es directora de Ciencias Aplicadas, que es este proyecto, o sea, como se llama este ramo donde se hace la mini empresa en el colegio, ¿no? Actualmente trabaja con mi mamá. Y yo por otro lado tenía como toda la parte arquitectónica del turismo, un poquito más del marketing, no sé, todas las cosas visuales. Me iba a hacer cargo de la parte comercial, además como habiendo vivido en Alemania, con los contactos y todo, como que me resultaba esa parte mucho más cómoda. Pero vino la pandemia y nos cambió todo, entonces, ¿qué pasó? Que yo me quedé acá, en plena vendimia, y mi hermano se quedó en Santiago. Y ahí es loquísimo porque lo que ocurre es un cambio así abrupto en nuestras vidas y yo de ser la persona urbana, como muy de las artes, que disfrutaba muchísimo vivir en la ciudad, qué sé yo, me quedé acá y dije, bueno, ahora tengo que aperrar, tengo que hacer yo la vendimia, que la iba a hacer mi hermana, yo iba a ser una simple observadora de esto. Y me tuve que poner en esa posición de meter las manos, de empezar a hacer las vendimias yo, de aprender a hacer vino y cambiar mi rubro 100%. Entonces creo que eso como que me dio una visión tan distinta y tan más profunda quizás, como no dejo de valorar todo lo que viene como desde la urbanidad, ¿no es cierto? Como todo lo que son las artes, el desarrollo, que me encanta y a veces muchas veces pensamos, hoy estamos siendo consumistas con algo, pero a veces como que comprar la creación de otro también tiene un valor en sí mismo, ¿no es cierto? Pero las creaciones que ocurren como en estos ámbitos urbanos son muy distintas a las creaciones que ocurren como en la naturaleza, en el campo. Y eso ha sido como ese cambio de visión súper potente, creo yo, que he tenido. Qué bonito, qué lindo Sí. y qué sincrónico finalmente cómo se dieron las cosas. Sí, muy loco. Y ahora soy yo la que ando vestida así como de campo, más hippie, ¿cachai? Y curiosamente mi hermana empezó a hacer música en ese periodo. Y bueno, síganla por favor, se llama Silvestre 33. Silvestre, como mi Silvestre, sí, se llama esa conexión. Sí. Lo habíamos conversado. Y este podcast se llama Liderazgo Silvestre. Me encanta, sí. Bueno, y la Silvestre en verdad es sequísima y sacó curiosamente en ese momento como de inflexión en nuestras vidas toda su vena artística, que también estaba súper contenida y yo por otro lado como que empecé como a profundizar en esta otra beta que había perdido un poco, yo creo que también renegando como de lo que había sido mi infancia, como muy en el campo, muy tranquila y queriendo obviamente estar como metida en la ciudad y todo. Y bueno, durante pandemia como que empecé a valorar tanto la vida en el campo, la conexión con lo natural, con estos ciclos que hablábamos del clima, ¿no? Y entender como que a veces lo más simple es lo que más necesitamos, ¿cachai? O sea, pueden fallar muchas cosas, pero al final nos falla, no sé, la comida, ¿cachai? El campo. Falla todo, ¿cachai? Y está ahí, o sea, está como ahí, sí. poder apreciarlo, porque ahí está todo finalmente. Exactamente, sí. Ay, estoy con una cátedra aquí de sabiduría frente a ti, Soledad Brava. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te diga? Oye, querida, bueno, ¿y qué aprendiste un poco desde este cambio de observador? ¿Cómo lo empezáis a bajar en el día a día, ya como aprendizaje quizás que queda para tu vida y que a veces no nos damos cuenta hasta que no nos hacemos las preguntas correctas? Sí. Me ha pasado en estos 5 años que me lo he hecho así en varias ocasiones como la pregunta de, wow,
qué grande es el poncho que me estoy poniendo. Eso, como que me doy cuenta, en un principio yo miraba, bueno, el campo, ¿no? Con las 30 hectáreas de viñedo que tenemos, y miraba el proyecto de Viña Prado así como en una esquina de esto, ¿no? Que era como, sí, producir 5.000 botellas embotelladas, poder exportar, ¿no es cierto? Un poco, ir creciendo como de manera más o menos continua en el tiempo. Y siempre ocurren las adversidades, ocurrió la pandemia entre medio, ocurrió el estallido social después, bueno, al revés. Sí, dime. Y todo esto dificultó un montón el mundo del vino actualmente. Entonces, ha sido difícil como mantenerse ahí como estoica ante todo esto, porque hoy día el consumo de vino ha bajado muchísimo, las exportaciones han bajado, y ahí te planteé frente a la pregunta como, wow, ¿qué hago? O sea, como, ¿tiro la esponja, me voy? ¿O continúo con esto porque esto en verdad es lo que yo creo? Y la verdad es que yo lo veo así, creo mucho en esto, pero también a veces como que, wow, se siente el peso de esta tremenda tarea que es conservar un campo tan grande. Entonces a veces como que esa carrera un poquito contra el tiempo que se siente a veces, porque mi papá tiene sus años y él obviamente sigue a cargo de todo lo que es la parte del grueso de la producción acá, y yo veo como la parte embotellada y todo, a pesar de que obviamente yo lo estoy ayudando constantemente y manejo muchas partes del campo, él financieramente sigue como sosteniendo esta parte más grande. Y yo a veces me veo un poquito como en esta carrera de tengo que hacerlo lo más rápido posible, claro, para lograr absorber económicamente el financiamiento completo de este lugar. Y ahí es cuando digo, ¿qué hago? O sea, cambio de rubro, lo dejo, y me viene esa pregunta como, ¿quién se queda en la tierra? O sea, al final es como lo más básico, si de la tierra comemos. Y lo he visto en estos últimos 5 años con los colegas, los viñateros, ¿no es cierto?, que sufrieron los incendios en el 2023, después vinieron estas lluvias que arrasaron con la bodega de algunos colegas también, y siempre estáis como expuesto a la naturaleza, como a los azares de la naturaleza. Y bueno, sí, esa es la pregunta, como... Que sigue estando hay arriba que de la mesa. seguir, claro, si tú te vas de acá y me voy y sigo haciendo mi carrera de arquitecta, ¿quién se queda aquí? ¿Quién se queda en Viña Prado? Entonces esa es como que mi papá me lo dice, no te comas el sándwich de una vez, tenés que ir de a poquitito. Pero sí, esa mirada yo quizás cuando recién comencé en Viña Prado no la tenía tan clara, y hoy día la tengo súper clara y veo que es una tarea bien grande, pero vamos un día a la vez. Un día a la vez, paso a paso. Sí. Hoy, que esa es una frase que yo me pongo todos los días, así como paso a paso. Qué lindo, ¿no? Como que en verdad yo creo que es lo que te baja un poquito la ansiedad y te ayuda como... Sí, porque al final la vida misma entera es un tremendo poncho, como, o sea, lo que uno quiera es un tremendo poncho, ser mamá es un tremendo poncho, o sea, como que finalmente, pero claro, ver simplemente el siguiente paso, y disfrutando del camino, que es lo que decíamos recién, ¿cierto? Exactamente. Oye, Sol, estaba muy entretenida esta conversa. Ya se me quedó corta porque ya como que se me aventaron las preguntas, pero un poco para terminar, ¿cuáles han sido, o sea, cuáles para ti serían los consejos de vida de esta Sole que se ha atrevido, que ha ido para adelante? Mira, qué bueno que me dijiste atrevido, porque una de las cosas como, yo creo que más paralizante de la vida es el miedo, ¿no? Y me acuerdo una vez estando en Alemania, bueno, en este momento en que estaba viviendo como un periodo muy lindo como de crecimiento, de asegurarme a mí misma, de que las cosas que estaba haciendo estaban bien. Me acuerdo que mi jefe me dice, un año después de que ya estaba trabajando como arquitecta, tuvimos una reunión que era anual para todos los profesionales que trabajábamos ahí, y me dicen que estaban muy conformes con mi trabajo, que era como bien rigurosa, y yo decía, wow, qué bien, me lo hizo un alemán, lo estoy haciendo tan mal. ¡Qué heavy! O sea, soy súper rigurosa. No lo estoy haciendo tan mal, porque igual mi mente es súper caótica, ¿cachai? Entonces me di cuenta, wow, qué bueno, o sea, qué feedback más positivo para mí, que me lo cuestiono todos los días, este caos mental. Y me dice, y lo bueno es que no tienes miedo. Y en ese momento me quedo así impactada y digo, es que él no sabe el miedo que he sentido todo este tiempo. Pánico, siempre, ¿cachai? O sea, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Pero lo bonito en este momento, y ahí de repente me empiezo a acordar y empieza como a juntarse todo, me acuerdo de palabras de mi mamá que me decía, lo importante es que el miedo no te paralice. Y me di cuenta que efectivamente había sentido miedo durante un periodo muy largo de tiempo, sobre todo los primeros 6 meses trabajando ya como arquitecta,
pero que no me había paralizado, ¿cachai? Entonces yo encuentro que eso es como lo bonito, que uno siempre tiene miedo, uno siempre tiene dudas, se pone en los mil escenarios y está perfecto ponerse en los mil escenarios porque efectivamente tenemos que como estudiar bien todas las posibilidades y las variantes de lo que podría resultar algo, pero lo importante es que cuando ya tomaste la decisión, que ese miedo no te paralice, sigue adelante y confía. Y la brújula interna, ¿no? Yo creo que eso igual es súper bonito, la intuición. Las mujeres somos muy de la Sí, intuición total. y uno a veces lo ve así casi como místico, pero es que no es místico. Yo creo que todas tenemos esa brújulita interna y a veces no la escuchamos y a mí me ha pasado mucho que por no escucharla digo, wow. Es que aparece el egoísmo. Sí, El ego es el opositor a la intuición. sí, Pero creo que igual estar en conexión con la naturaleza, estar aquí como sintiendo los ciclos del día, también te mantiene mucho más conectada, o sea, con la intuición. sí, totalmente. Y eso igual es súper importante y qué bueno que lo dijiste porque también como un consejo que yo lo estoy poniendo en práctica en todo caso, pero me doy cuenta que es lo que necesito, es entender que cuando estás empezando un proyecto, un emprendimiento, es súper importante que seas como cuidadosa también con tus energías, porque es verdad que le tienes que poner el 100% a tu empresa y tratar de procrastinar lo menos que podáis y todo, pero tienes que guardar un espacio para ti, porque yo me he dado cuenta que cuando me quedo sin espacios como de hacer cosas que yo necesito, como Claro. deporte, o de mirar para afuera y no hacer nada, o de simplemente descansar, cuando me quedo cero de energía, ahí es cuando todo se me va cerro abajo. Así que creo que eso lo estaba intentando ahí. No, me encanta que me lo digáis porque creo que muchos hoy día nos perdemos, aparte que en las redes sociales vemos como hoy éxito, 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 hacer, 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 hacer. Sí. ¿Y cuánto del ser, cierto? Sí, ¿Cuánto de habitar el ser que somos, de conectarse con lo que te gusta, de darte espacio para hacer nada, como decís tú, sí. hacer deporte? Y sin culpa, porque a veces eso me pasa, como que digo, tengo tantas cosas que hacer y claro, ahí entro como en esos periodos de trabajo intenso y, y se me pasó el día y bueno, tú practicas yoga también, igual. Sí, pues somos gemelas de Sí, Shtanga. pues exactamente. Sí. Entonces como el otro día aquí en plena vendimia, obviamente en vendimia no tengo tanto tiempo libre y también es muy físico, llegó la tarde, me di cuenta, se me pasó y ya no encontré el momento de practicar y ahí me di cuenta de cuánto me estaba afectando como a nivel emocional quedarme sin un espacio para mí. Y bueno, obviamente eso lo vengo trabajando y entendiendo hace un tiempo, pero me ha costado obviamente ponerlo en práctica y esta vendimia había sido muy buena. Es mi sexta vendimia y por primera vez como que la he llevado bastante bien, súper tranquila, pero claro, ahí se me pasó la mano y me di cuenta que se me desarmó mucho mi estado anímico y cuando uno está emprendiendo necesitáis tener tu estado anímico perfecto. Entonces al final uno lo ve como, es que voy a dedicar 2 horas a mí y las voy a perder de trabajar, pero estáis por lo Nutriéndote. contrario, nutriéndote, llenándote de energía y después tu capacidad de trabajo es 5 veces mejor una vez que ya te nutriste. Totalmente, tener la energía equilibrada. Sí, sí, y eso es tan importante. Qué heavy. Oye, Sole, de verdad que muchas gracias. Encuentro que se nos hizo corto, Sí, ¿cierto? muy entretenido, ¿no? Se nos hizo muy corto. No sé si tienes algún mensaje, un poco, una invitación a venir a la viña, a conocer. Creo que lo conversábamos antes, que quizás Viña Prado se conoce mucho afuera, pero no tenemos el valor quizás en Ñuble o en Chile. No, como que siempre el valor está como en las viñas más, un poquito más para el norte, Sí, ¿cierto? correcto. Y lo industrial, y como decías tú, estas viñas preciosas, todas perfectas, pero hay poca apreciación para la viña que es más indómita, que es más silvestre, ¿cierto? Totalmente, sí. Y que, como decías tú, aquí hay 500 años de historia. Tengo una tía que también es viñatera y que también los viñedos que tienen muchos Increíble, años. sí. Entonces, ¿cuál sería un poco la invitación desde tu experiencia, de lo que tú has vivido acá, como de apreciar lo que tenemos acá en la región? Sí, yo creo que la invitación es que vengan a conocer este lugar, porque para mí una de las cosas más importantes era, obviamente, conservar este espacio porque tenía como un sentido afectivo de mi familia, tantas generaciones acá, pero superior a esto y mucho más trascendental era sentir que es un espacio patrimonial, con un carácter patrimonial tan importante que no nos pertenece solo a nosotros, nos pertenece a todos, y sobre todo la gente que vive acá en Chillán, en el Valle Vitata, en Ñuble, tenemos que conocer, o sea, tenemos que estar orgullosos, saber lo que estamos haciendo, lo que tenemos, nuestra historia, estos 500 años que son realmente
excepcionales en el mundo del vino. O sea, aquí tenemos parras de 200 años. Eso se da en pocos lugares del mundo y eso es Ñuble. Entonces la invitación es a que vengan a conocer este lugar, que se sientan orgullosos y que el día de mañana si viajan afuera y le van a llevar a alguien un vino, llévenle un vino de parras de 200 años, porque en Europa se lo o en Estados Unidos, qué sé yo, países que consumen mucho vino, se lo van a recibir impactados, porque es realmente un milagro biológico que tengamos estas parras tan antiguas acá. Y bueno, obviamente todo lo que está circundando estas parras, que es esta forma de cultivar tradicional, una forma de vivir este lugar. Así que súper invitadas a que vengan a Viña Prado, tenemos esta sala de catas muy bonita, estamos haciendo mucho enoturismo. Ahora tenemos para este sábado, de hecho, una actividad de vendimias, la última de esta temporada, y para el 3 de mayo, que es un sábado, los dejo ya súper invitados a una fiesta de cierre de vendimia. Vienen varios DJs a tocar música en vivo, vamos a tener gastronomía, vamos a invitar también a otros viñateros de acá de la comuna de Portezuelo, entonces creo que va a ser una instancia súper bonita de celebración y de compartir y darle espacio a toda la gente que está haciendo algo, porque creo que para mí también eso es importante en Viña Prado, que no sea como solo Viña Prado, sino que sea un espacio que genere comunidad, donde vengan las artesanas, los artistas. Estamos haciendo muchas exposiciones de arte también, llevamos ya 3 exposiciones, ahora el 3 de mayo vamos a tener la 4ª, y la invitación es esa, que si alguien tiene ganas de hacer algo, una propuesta, que vengan, se acerquen, el espacio está abierto y avanzar todos juntos. Qué lindo, qué lindo. Aparte que el lugar es precioso, o sea, realmente de ensueño. Sole, querida, muchísimas gracias por tu tiempo, por recibirme acá, por todo este mensaje, mucho más allá del vino, sino como de la invitación, de tu mirada de la vida, de tu sabiduría, tus jóvenes 36 años, un mundo entero ahí dentro tuyo. Así que muchas gracias por abrirme las puertas y por atreverte a contar un poquito de tu historia. Javi, muchas gracias a ti por darme este espacio, la oportunidad y pucha, felicitarte también por lo que estás haciendo, porque lo encuentro muy inspirador también. Qué lindo, de verdad. Bueno, la idea, como te decía, y la idea para todos es un poco inspirar a que las personas sean valientes, que busquen su talento, que busquen su valor, y los dejo invitados a escuchar este podcast, este episodio número 10, que me parece que es bonito de cerrar con la Sole acá, Liderazgo Silvestre, historias de personas valientes. Así que nos vemos en un próximo capítulo y muchas gracias por estar. Gracias, Sole. Gracias, Javi, bacán. Qué linda, me encantó. No, muy seca. Ay, qué lindo lo que estás haciendo. Sequísima.